Mi esposo murió hace 3 semanas y ayer descubrí su testamento. Dice que para heredar su fortuna debo casarme con su exnovia o pierdo todo. El abogado me miró con lástima cuando leyó la cláusula. Señora Mendoza, su esposo dejó instrucciones muy específicas. Si desea recibir la herencia de $8 millones, debe contraer matrimonio con la señorita Victoria Solís dentro de los próximos 6 meses. Las palabras flotaron en el aire como algo irreal, como si hubiera entrado a una dimensión donde las leyes de la realidad no aplicaban, donde los muertos podían controlar a los vivos, donde el amor se convertía en algo retorcido, en algo que no reconocía. ¿Quién es Victoria Solís? Ni siquiera sabía que estaba hablando. Mi voz sonaba como la de otra persona, distante, rota. La novia de su esposo, de hace 10 años, antes de conocerla a usted. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo, porque lo que descubrí sobre mi esposo muerto, sobre su exnovia y sobre el plan que tejió desde su lecho de muerte, va a cambiar todo lo que crees saber sobre el amor, la traición y el control. Mi nombre es Elena, tengo 38 años. Hace 3 semanas mi esposo Andrés murió de un ataque al corazón, repentino, sin previo aviso. Tenía 42 años, sano, atlético, sin historial de problemas cardíacos. Un día estaba aquí, riendo, haciendo planes para nuestro 10º aniversario, y al siguiente estaba en una cama de hospital, con máquinas pitando, con médicos corriendo, con mi mano apretando la suya mientras la vida se le escapaba. Te amo, fueron sus últimas palabras. Siempre te amé, y yo le creí, porque durante 9 años de matrimonio nunca tuve razón para dudar. Andrés era perfecto, atento, cariñoso, el tipo de esposo que otras mujeres envidiaban, el tipo de hombre que te hace sentir que ganaste la lotería. Nos conocimos en una conferencia de negocios en Miami. Yo trabajaba en marketing para una firma farmacéutica. Él era dueño y yo, de una cadena de clínicas privadas. Rico, exitoso, pero también humilde, con esa forma de hablar que te hace sentir que eres la única persona en el cuarto. ¿Puedo invitarte a un café?, me preguntó después de mi presentación, con esa sonrisa que descubrí después que usaba cuando quería algo. 6 meses después nos casamos, en la playa, con 50 invitados, vestido blanco, promesas eternas, besos bajo el atardecer. Eres todo lo que siempre quise, me dijo esa noche. Mi vida empieza hoy, contigo. Y yo le creí, porque quería creer, porque necesitaba creer. Durante 9 años construimos una vida, una casa grande en las afueras de la ciudad, 2 perros, viajes cada verano, cenas románticas los viernes, sexo apasionado los sábados, conversaciones profundas los domingos. Era perfecto, o eso pensé, hasta que el abogado abrió ese sobre, hasta que leyó ese testamento, hasta que pronunció el nombre de una mujer que yo ni siquiera sabía que existía, Victoria Solís. ¿Esto es una broma? Mi voz temblaba. ¿Andrés dejó esto de verdad? El abogado asintió. Sí, lo redactó hace 6 meses, lo firmó, lo certificó y dejó instrucciones muy claras de que no se abriera hasta después de su muerte. Hace 6 meses. Repetí las palabras tratando de encontrarles sentido. Hace 6 meses, Andrés estaba vivo, sano. No había ninguna razón para escribir un testamento, ninguna razón para planear su muerte, a menos que supiera algo que yo no sabía. ¿Mi esposo estaba enfermo?, pregunté de repente. ¿Sabía que iba a morir? El abogado miró sus papeles, incómodo. No puedo responder eso. Respóndame. Señora Mendoza, yo solo ejecuto las instrucciones. No sé qué sabía o no sabía su esposo. Solo sé que hace 6 meses vino a mi oficina. Solo, sin usted, y redactó este testamento con condiciones muy específicas. Las manos me temblaban, la habitación giraba, todo lo que creía saber sobre mi esposo se estaba desmoronando. ¿Y si me niego? Mi voz sonaba pequeña, asustada. Si no me caso con esa mujer, entonces la herencia completa va a la Fundación Corazones Unidos, una organización benéfica que su esposo especificó. Y usted no recibe nada. Pero la casa, los ahorros, todo está a nombre de los dos. No exactamente, la casa estaba a nombre de su esposo, los ahorros también. Sus cuentas están separadas legalmente
y según el testamento, todo pasa a ser propiedad de la fundación si no cumple con la condición. Me quedé sin aire. ¿Me está diciendo que si no me caso con su exnovia, pierdo todo? ¿La casa? ¿El dinero? ¿Todo lo que construimos juntos? Sí. ¿Y cuánto tiempo tengo para decidir? 6 meses, a partir de hoy. Salí de esa oficina sintiendo que acababa de salir de una película de terror. Nada tenía sentido. Nada era real. Mi esposo perfecto. Mi matrimonio perfecto. Mi vida perfecta. Todo era mentira, y lo peor, lo que más me dolía, era que Andrés lo había planeado. Meses antes de morir, había sentado en esa oficina. Había redactado ese testamento, había puesto esa cláusula, y nunca me dijo nada. ¿Por qué? ¿Qué clase de hombre le hace eso a su esposa? ¿Qué clase de persona deja una bomba como esa para explotar después de su muerte? ¿Y saben qué es lo más aterrador del luto? Que cuando alguien muere, pierdes no solo a la persona, pierdes la versión de la persona que conocías, porque los muertos no pueden explicarse, no pueden defenderse, solo dejan preguntas y vacíos y mentiras que nunca podrás confirmar. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en nuestra cama, en la cama que compartimos durante 9 años, mirando el techo, tratando de recordar alguna señal, algún indicio de que Andrés guardaba secretos. Hubo momentos donde mencionó a Victoria, llamadas extrañas, mensajes borrados, nada. No recordaba nada, porque Andrés era cuidadoso, el meticuloso. El tipo de hombre que planeaba todo con años de anticipación, como este testamento. A las 3 de la mañana me levanté, fui a su oficina, la oficina que tenía en casa, donde trabajaba hasta tarde, donde yo nunca entraba porque necesitaba privacidad para concentrarme. Abrí los cajones, revisé los papeles, las carpetas, los archivos, y encontré algo, una caja, pequeña, de madera, escondida en el fondo del último cajón, con un candado. La abrí con unas tijeras, y adentro había fotos, cartas, recuerdos de una vida que yo no conocía, fotos de Andrés joven, de 20 y tantos años, con una mujer hermosa, pelo negro largo, ojos verdes, sonrisa que iluminaba toda la foto. Victoria. En las fotos se veían felices, enamorados, abrazados, besándose, con esa forma de mirarse que solo tienen las personas que están completamente entregadas. Y las cartas. Dios, las cartas. Mi amor, nunca voy a dejarte. Eres mi todo, mi razón de existir. Victoria, eres la mujer más increíble que he conocido. No puedo imaginar mi vida sin ti. Te prometo que vamos a estar juntos para siempre. Nada nos va a separar. Fechadas hace 12 años, hace 11, hace 10, y después nada, como si algo hubiera pasado, como si la relación hubiera terminado de repente, sin más cartas, sin más fotos. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Y por qué Andrés guardó todo esto? ¿Por qué no tiró las fotos, las cartas? ¿Por qué las mantuvo escondidas durante todos estos años? Y la pregunta más importante, la que me estaba matando por dentro, ¿Andrés realmente me amó? ¿O siempre estuvo pensando en ella? ¿En Victoria? ¿Fui solo un reemplazo? ¿Una segunda opción? ¿La mujer con quien se casó porque no pudo tener a la que realmente quería? Las lágrimas empezaron a caer. Y esta vez no eran lágrimas de luto. Eran lágrimas de rabia, de traición, de dolor que viene cuando descubres que la persona que amaste nunca fue quien pensaste que era. Porque Andrés me mintió durante 9 años. Me hizo creer que yo era su todo, su única, su amor verdadero. Pero no lo era. Nunca lo fui. Y ahora estaba muerto. Y yo estaba atrapada en un testamento que me obligaba a elegir entre mi dignidad o mi futuro, entre mi orgullo o mi supervivencia, casarme con la mujer que mi esposo realmente amó, o perder todo. ¿Qué harías tú? Porque yo no sabía, no tenía ni idea, y solo tenía 6 meses para decidir. 6 meses para descubrir quién era Victoria, por qué terminaron. ¿Y por qué Andrés dejó esta cláusula retorcida en su testamento? 6 meses para decidir si estaba dispuesta a vender mi alma por $8 millones. Y algo me decía que cuando descubriera la verdad, iba a desear nunca haberla buscado. Porque los secretos de los muertos son siempre más oscuros que los de los vivos. Y Andrés tenía secretos, muchos. Y yo estaba a punto de desenterrarlos todos. Déjame contarte cómo era mi vida antes de ese testamento.
antes de que todo se convirtiera en mentira. Porque para entender mi dolor necesitas saber lo que perdí, o lo que pensé que tenía. Andrés y yo nos casamos en 2014. Yo tenía 29, él 33. Fue una boda pequeña, íntima, en una playa privada en Cancún, con solo nuestros padres, algunos amigos cercanos y un fotógrafo que capturó cada momento. Tengo esas fotos todavía, en álbumes que guardé en la sala, donde cualquiera podía verlas, porque yo estaba orgullosa de mi esposo, de mi matrimonio, de la vida que construimos. En las fotos, Andrés me mira como si yo fuera lo único que importara en el mundo, con esos ojos que decían te elegí a ti, con esa sonrisa que me hacía sentir especial, única, amada. ¿Estaba actuando o realmente sentía algo en ese momento? No lo sé, y nunca lo voy a saber. Los primeros años fueron perfectos. Compramos la casa, un lugar enorme con jardín, 4 habitaciones, piscina, vista a las montañas. Andrés insistió en que la pusiéramos solo a su nombre. Por temas de impuestos, dijo, es más eficiente fiscalmente. Yo confié, porque confiaba en todo lo que decía, porque pensaba que éramos un equipo, que lo mío era suyo y lo suyo era mío. Qué ingenua. Andrés trabajaba mucho. Su cadena de clínicas crecía cada año, nuevas sucursales, más empleados, más dinero. Y yo lo apoyaba, porque eso es lo que hacen las buenas esposas, ¿verdad? Apoyan, comprenden, esperan. Solo un año más, decía cuando le preguntaba cuándo íbamos a tener hijos. Cuando las clínicas estén más estables, cuando tenga más tiempo, y yo esperaba, porque lo amaba, porque creía que valía la pena esperar por el hombre correcto. Los viernes cenábamos juntos, sin teléfonos, sin trabajo, solo nosotros dos, en restaurantes caros, con vino tinto, con conversaciones que parecían profundas, pero ahora me doy cuenta de que eran superficiales. Nunca hablábamos de su pasado, de sus exnovias, de su vida antes de mí, y cuando yo preguntaba, él cambiaba el tema con maestría. El pasado no importa, solo importa nuestro futuro, y yo le creía, porque quería creer. Los sábados hacíamos el amor, apasionado, intenso, del tipo que te hace sentir conectada, del tipo que te hace pensar que conoces a la persona con quien estás. ¿Pero lo conocía? ¿Realmente? Cuando cerraba los ojos mientras me tocaba, ¿pensaba en mí o pensaba en ella? ¿En Victoria? Hay momentos que recuerdo ahora con una claridad dolorosa, momentos que en su tiempo parecían insignificantes, pero que ahora cobran un significado completamente diferente. Como aquella vez, hace 3 años. Estábamos en París, celebrando nuestro 6º aniversario. Caminábamos por las calles cerca de Notre Dame cuando Andrés se detuvo frente a una joyería. «Espérame aquí», me dijo. Entró solo, y yo esperé afuera como una tonta, mirando los escaparates, pensando que me iba a comprar algo especial. Nos salió 20 minutos después, con una bolsa pequeña, pero no me la dio. «Es una sorpresa», dijo, para después. Nunca me dio nada de esa bolsa, y cuando le pregunté días después, dijo que se había arrepentido de la compra, que había devuelto el artículo, que no valía la pena, ¿era verdad? ¿O compró algo para Victoria? ¿Un regalo que guardaba para cuando volviera con ella? Y esa llamada, hace un año, a las 2 de la mañana. Su teléfono sonó. Él se levantó rápido, muy rápido. Salió al balcón, habló en voz baja durante 10 minutos. Y cuando volvió a la cama le pregunté quién era. Emergencia en la clínica. Un paciente complicado. Pero había algo en su voz. Algo que no cuadraba. Como cuando alguien te dice una mentira y tú lo sabes pero no quieres admitirlo. Porque admitirlo significa enfrentar algo que no estás lista para enfrentar. Ahora me pregunto, ¿era Victoria? ¿Seguían en contacto durante todos estos años? Y esos viajes, los viajes de negocios, cada 2 meses, a diferentes ciudades, conferencias médicas, decía, reuniones con inversionistas, siempre iba solo, nunca me invitaba. Es aburrido, solo trabajo, no quiero que pierdas tu tiempo. ¿Iba realmente a conferencias? ¿O se veía con ella? ¿Se acostaban? ¿Planeaban su futuro mientras yo esperaba en casa como una idiota? Dios, cada recuerdo se está convirtiendo en veneno. Cada momento dulce ahora está contaminado con duda, con sospecha, con dolor.
¿Y saben qué es lo peor de descubrir que alguien te mintió durante años? Que no puedes confiar en ningún recuerdo, porque no sabes qué fue real y qué fue actuación, qué momentos fueron genuinos y cuáles fueron performance. Tu vida entera se convierte en una película que viste creyendo que era un documental, y cuando descubres que era ficción, no puedes volver a verla igual. Esa noche, después de encontrar las fotos, después de leer las cartas, después de darme cuenta de que mi matrimonio era una mentira, hice algo que nunca pensé que haría. Busqué a Victoria en internet, no fue difícil encontrarla. Victoria Solís, 39 años, arquitecta, dueña de su propia firma de diseño en la ciudad. Su página de Instagram era pública, llena de fotos, de proyectos, de viajes, de una vida que parecía exitosa, completa, feliz. Era hermosa, más hermosa que en las fotos viejas, el tipo de mujer que envejece con gracia, con elegancia, con ese estilo que no puedes comprar sino que nace contigo, y estaba soltera, o al menos no había fotos con ningún hombre, solo ella. Y a sola, en restaurantes, en playas, en ciudades europeas. ¿Por qué no se casó? ¿Por qué no rehizo su vida después de Andrés? ¿O estaba esperando a que él volviera? Scrollé hacia atrás, meses, años, buscando alguna pista, alguna evidencia de que ella y Andrés seguían en contacto. Y entonces la vi, una foto de hace 8 meses, en un café, con la taza de frente, y en el reflejo de la ventana detrás, borroso pero visible, un hombre, de espaldas, con el pelo como el de Andrés, con la postura como la de Andrés. El corazón se me detuvo. ¿Era él? ¿Se veían? ¿Meses antes de morir? Amplié la foto, pero no podía estar segura. Podía ser cualquiera, o podía ser él. Y los comentarios, había uno, de hace 8 meses, de una cuenta privada sin foto de perfil, con el nombre AM, las iniciales de Andrés. El comentario decía, siempre hermosa, 3 palabras, pero suficientes para destruirme. Cerré el teléfono, las manos me temblaban, la habitación giraba, y por primera vez desde que Andrés murió, no lloré por perderlo, lloré por lo estúpida que fui, por los años que desperdicié, por el amor que di a alguien que nunca lo mereció. A la mañana siguiente tomé una decisión. Necesitaba conocer a Victoria, necesitaba mirarla a los ojos, necesitaba saber si ella sabía del testamento, si lo planearon juntos, si mi matrimonio fue solo un obstáculo temporal en su plan a largo plazo. Llamé a su oficina, pedí una cita. Estoy interesada en remodelar mi casa, mentí. Me recomendaron a la señora Solís. La recepcionista me dio cita para 2 días después, jueves a las 3 de la tarde, y durante esos 2 días no pude pensar en otra cosa. Preparé preguntas, imaginé escenarios, practiqué mi cara de calma mientras por dentro era un huracán, porque iba a conocer a la mujer que mi esposo realmente amó, la mujer que guardó en su corazón durante todos estos años, la mujer que según su testamento debía convertirse en mi esposa, y algo me decía que cuando la viera, cuando hablara con ella, mi vida iba a cambiar para siempre, porque no solo iba a descubrir quién era Victoria, iba a descubrir quién fue realmente Andrés, y esa verdad iba a ser más devastadora que cualquier cosa que pudiera imaginar. Porque los secretos siempre salen, siempre, y cuando salen, destruyen todo a su paso, especialmente a las personas que fueron lo suficientemente ingenuas para creer que el amor era suficiente, que la confianza era suficiente, que 9 años de matrimonio significaban algo. Pero no significaban nada, solo eran tiempo perdido, años desperdiciados, vida regalada a alguien que nunca la valoró. Y ahora tenía que decidir si iba a perder más, si iba a vender lo último que me quedaba, mi dignidad, para quedarme con el dinero de un hombre que nunca me amó, o si iba a caminar, dejar todo, empezar de cero, y vivir el resto de mi vida sabiendo que al menos elegí respetarme a mí misma. No sabía qué decisión tomar, pero sabía que antes de decidir necesitaba respuestas. Necesitaba la verdad completa, por dolorosa que fuera, y Victoria tenía esas respuestas, lo sabía, lo sentía. El jueves a las 3 en punto iba a mirarla a los ojos, y de una forma u otra iba a descubrir todo. ¿Cómo te preparas para conocer a la mujer que tu esposo muerto realmente amó? No puedes. No existe manual para eso.
El jueves llegué a su oficina 5 minutos antes de las 3, un edificio moderno en la zona empresarial. Cristales, acero, todo diseñado para impresionar. La recepcionista me sonrió. «¿Señora Mendoza?» Asentí sin poder hablar. «La señora Solís la está esperando. Último piso, oficina principal». Subí en el elevador sintiendo que iba a vomitar. Mis manos sudaban. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Y mi mente no dejaba de repetir las mismas preguntas. ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo la voy a mirar? ¿Cómo voy a mantener la compostura? La puerta del elevador se abrió. Y ahí estaba, de pie junto a la recepción del último piso, esperándome. Victoria Solís. En persona era más impresionante que en las fotos. Alta, como 1,75 m, delgada pero con curvas, pelo negro hasta los hombros. Ojos verdes que te atravesaban, vestida con un traje sastre gris que le quedaba perfecto. Elena Mendoza, su voz era suave, profesional, sin emoción. Sí. Me extendió la mano, y cuando la tomé, sentí algo extraño, como una corriente eléctrica, como si mi cuerpo reconociera algo que mi mente todavía no entendía. «Pase, por favor». Su oficina era enorme, con ventanas del piso al techo, vista a toda la ciudad, escritorio minimalista, sillones de cuero, paredes decoradas con planos arquitectónicos enmarcados. «Siéntese», señaló uno de los sillones. «¿Café? ¿Agua?» «No, gracias». Se sentó frente a mí, cruzó las piernas y me miró con una intensidad que me hizo sentir desnuda. «Entonces, ¿qué tipo de remodelación tiene en mente?» Y ahí fue cuando me quebré, porque no podía seguir fingiendo. No podía seguir actuando como si fuera una cliente normal, como si no supiera quién era ella realmente. «No vine por una remodelación». Victoria inclinó la cabeza. «¿No? Vine porque mi esposo murió hace 3 semanas y dejó un testamento, con una cláusula que me obliga a casarme contigo, o pierdo todo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Victoria no se movió, no pestañeó, solo me miró, con esa mirada que no podía descifrar, y después de lo que pareció una eternidad, habló. «Lo sé». Las palabras me golpearon como un puñetazo. «¿Qué?» «Sé sobre el testamento, sé sobre la cláusula, y sé que Andrés murió». «¿Cómo?» «Porque el abogado de Andrés también me contactó a mí, hace 2 semanas. Me dio una copia del testamento y me dijo que tenías 6 meses para decidir». Me quedé sin aire. «¿Y por qué no me buscaste? ¿Por qué esperaste a que yo viniera?» «Porque no sabía qué decir, porque esto es igual de loco para mí que para ti, y porque necesitaba tiempo para procesarlo». Se levantó, caminó hacia la ventana, de espaldas a mí, con los brazos cruzados, y cuando habló otra vez, su voz temblaba. «Andrés y yo terminamos hace 10 años. Él me dejó, sin explicación, sin despedida. Un día estábamos planeando casarnos y al siguiente me mandó un mensaje diciendo que había conocido a alguien más, que lo nuestro se había acabado y que no volviera a contactarlo». ¿Esa alguien más era yo? Sí. El dolor en su voz era palpable, y por primera vez desde que entré a esa oficina, no la vi como enemiga. La vi como lo que era, otra víctima, otra mujer destruida por Andrés. ¿Y nunca volviste a verlo?» Victoria se volteó, y vi lágrimas en sus ojos. «Mentira, lo vi. Y yo muchas veces, durante todos estos años, porque él nunca me dejó ir realmente. Me llamaba, me buscaba, me decía que te iba a dejar, que solo necesitaba tiempo, que yo era su verdadero amor». Las palabras cayeron como cuchillos. «¿Qué? Me acosté con tu esposo durante los 9 años que estuvieron casados. No todo el tiempo, pero sí. Cada 2 o 3 meses, cuando viajaba por trabajo, cuando decía que tenía conferencias, venía a verme y yo lo recibía, porque era débil, porque lo amaba, porque pensaba que eventualmente me elegiría». Me levanté, las piernas me temblaban. «Eres una perra, lo sé». «¿Cómo pudiste?» «Porque lo amaba, y porque me convenció de que tú no lo hacías feliz, de que su matrimonio era un error, de que solo esperaba el momento correcto para dejarte. Pero nunca lo hizo. No. Y hace 6 meses, cuando me dijo que estaba enfermo, que le quedaban meses de vida, que había desarrollado una condición cardíaca que los médicos no podían curar,
Le pregunté si finalmente iba a dejar de mentir, si iba a estar conmigo en sus últimos meses. ¿Y qué dijo? Dijo que no, que iba a morir a tu lado, porque era su esposa y porque no quería que la gente hablara, pero que después de su muerte, si yo quería, podíamos estar juntas, de la única forma que él consideraba posible, el testamento. ¿Sí? Me dijo que iba a dejar instrucciones, que si nos casábamos después de su muerte, ambas heredaríamos su fortuna, que era su forma de asegurarse de que finalmente estuviéramos juntas. La cabeza me daba vueltas. ¿Y tú aceptaste? No, le dije que estaba loco, que eso era manipulación enfermiza, que no podía obligarnos a casarnos solo porque él lo decidiera, que era retorcido y cruel. Pero lo hizo de todas formas, sí, y cuando el abogado me contactó hace 2 semanas, cuando leí el testamento completo, me di cuenta de algo. Andrés no hizo esto por amor, lo hizo por control, porque incluso muerto quería controlar nuestras vidas, quería que tomáramos esta decisión imposible, y quería vernos sufrir. Se sentó otra vez, con el rostro en las manos, llorando, y yo me quedé ahí parada, procesando, tratando de entender la magnitud de la crueldad de Andrés, la profundidad de su manipulación, porque no solo me mintió a mí, le mintió a ella también. Nos usó a las dos, nos jugó, nos hizo competir por su atención durante años, y al final nos dejó este regalo envenenado, esta decisión que nos destruiría de una forma u otra. Hay algo más, dijo Victoria levantando la mirada, algo que descubrí hace una semana, algo que el abogado no te dijo. ¿Qué cosa? La cláusula tiene una trampa. Si nos casamos y recibimos la herencia, tenemos que permanecer casadas por al menos 5 años. Si nos divorciamos antes, todo el dinero va a la fundación y ambas quedamos sin nada. El mundo se detuvo. ¿5 años? Sí, 5 años mínimo, viviendo juntas, como esposas, sin poder separarnos, sin poder rehacer nuestras vidas, atrapadas en un matrimonio que ninguna quiere, todo porque Andrés decidió que así debía ser. Me senté, porque las piernas ya no me sostenían. ¿Por qué haría eso? Porque estaba enfermo, no solo físicamente, mentalmente, emocionalmente. Era un narcisista, un manipulador, un hombre que necesitaba controlar todo, incluyendo nuestro futuro después de su muerte. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Vas a aceptar? Victoria me miró directamente a los ojos. No lo sé, porque $8 millones es mucho dinero, suficiente para no tener que trabajar nunca más, para vivir cómodamente el resto de mi vida, pero 5 años casada con la esposa de mi ex amante, 5 años fingiendo, 5 años más de mi vida controlada por él. No sé si vale la pena. Yo tampoco. Entonces ambas tenemos la misma decisión que tomar, y solo 6 meses para tomarla. Nos quedamos en silencio, 2 mujeres rotas, 2 vidas destruidas por el mismo hombre, 2 futuras atrapadas en la misma pesadilla. ¿Y saben qué es lo más irónico de todo esto? Que Andrés probablemente pensó que esto era romántico, que nos estaba dando una oportunidad, que estaba corrigiendo el error de no poder estar con ambas en vida. Pero no era romántico, era monstruoso, era cruel, era la última forma de control de un hombre que nunca pudo amar a nadie más que a sí mismo. Necesitamos hablar, dije finalmente. Necesitamos descubrir qué más nos mintió, qué más escondió, porque si vamos a tomar esta decisión, necesitamos saber toda la verdad. Victoria asintió. Estoy de acuerdo. Pero te advierto, la verdad va a ser peor de lo que imaginas, porque Andrés no solo nos mintió sobre nosotras, nos mintió sobre todo. ¿Qué quieres decir? Que hay cosas que descubrí durante estos años, cosas sobre su negocio, sobre su dinero, sobre de dónde viene realmente su fortuna, y cuando las sepas, vas a entender que casarse conmigo no es la peor parte de este testamento. La peor parte es lo que viene después. ¿De dónde viene el dinero? Mi voz sonaba más calmada de lo que me sentía. Victoria caminó hacia un archivero, sacó una carpeta gruesa, la puso sobre el escritorio entre nosotras. Durante los años que estuve con Andrés, él me contaba cosas que probablemente nunca te dijo, porque conmigo se sentía libre, sin la máscara del esposo perfecto. Abrió la carpeta, documentos, muchos documentos, con sellos oficiales, con firmas, con números que no entendía. Las clínicas de Andrés son legítimas,
pero no son su única fuente de ingresos, ni siquiera la principal. ¿Qué quieres decir? Hace 8 años Andrés empezó a invertir en bienes raíces. Compraba propiedades en zonas conflictivas, barrios pobres, donde la gente no tenía opciones y después las rentaba a precios abusivos. Eso es legal, sí. Pero lo que no es legal es lo que hacía con los inquilinos que no podían pagar. Los amenazaba, los desalojaba sin previo aviso y en algunos casos usaba su posición como médico para extorsionarlos. El estómago se me revolvió. ¿Cómo? Había un inquilino, un hombre con diabetes, no podía pagar la renta. Andrés le dijo que si no pagaba en 2 semanas, iba a asegurarse de que ninguna clínica en la ciudad le vendiera insulina, que ibas a usar sus contactos para bloquearlo. No, Andrés no haría eso. Lo hizo y funcionó. El hombre vendió su auto, pidió prestado a su familia y pagó, porque tenía miedo de morir. Me mostró un documento, una declaración jurada, firmada por ese hombre, fechada hace 4 años. ¿De dónde sacaste esto? Andrés lo guardaba, como trofeo, como prueba de su poder. Lo encontré en su oficina hace 2 años. Había toda una caja, con declaraciones similares, de al menos 20 personas. Las manos me temblaban al tomar el documento, al leer las palabras, al ver la firma temblorosa de un hombre desesperado. ¿Y saben qué es lo más aterrador? Que yo dormía al lado de ese hombre, que lo besaba, que confiaba en él, sin saber que era capaz de destruir vidas por dinero. Hay más, continuó Victoria. Hace 3 años, Andrés empezó a invertir en una empresa farmacéutica, una pequeña, que estaba desarrollando un medicamento para el cáncer. Y el medicamento funcionaba. Las pruebas clínicas mostraban resultados prometedores. Pero Andrés descubrió algo, que la empresa no tenía suficiente capital para terminar los ensayos, que necesitaban inversionistas urgentemente. ¿Entonces invirtió? No, hizo algo peor. Le compró el 51% de las acciones, se convirtió en accionista mayoritario y después canceló el proyecto. ¿Por qué haría eso? Porque tenía acciones en otra empresa farmacéutica, una competidora, que también estaba desarrollando un medicamento similar, pero más caro, menos efectivo, y al cancelar el proyecto de la empresa pequeña, eliminó la competencia. Eso es criminal, sí. Y cuando el director de investigación de la empresa pequeña lo confrontó, Andrés lo demandó por difamación, lo arruinó. El hombre perdió su trabajo, su reputación, su carrera. Victoria sacó más documentos, correos electrónicos, entre Andrés y otros inversionistas, donde discutían abiertamente sobre eliminar competencia, sobre manipular el mercado, sobre sacrificar vidas por ganancias. ¿Cuántas personas murieron porque ese medicamento nunca llegó al mercado? Pregunté con voz rota. No lo sé. ¿Cientos? Tal vez miles. El medicamento habría podido salvar vidas, pero Andrés decidió que su cartera de inversiones era más importante. Las lágrimas empezaron a caer, porque no eran solo lágrimas por mí, eran lágrimas por todas las personas que Andrés lastimó, por todas las vidas que destruyó, por todo el mal que hizo mientras yo vivía en mi burbuja de ignorancia. ¿Por qué me enseñas esto? Mi voz apenas salía. Porque necesitas saber con quién estuviste casada, necesitas saber de dónde viene el dinero que vas a heredar. Porque si aceptas este matrimonio, si tomas ese dinero, te conviertes en cómplice de todo esto. Pero tú también aceptaste su dinero, durante años. Lo sé, y vivo con esa culpa cada día. Por eso decidí que si voy a aceptar la herencia, voy a usar ese dinero para compensar, para arreglar lo que Andrés rompió. ¿Cómo? Tengo un plan. Si nos casamos, si recibimos los 8 millones, voy a crear una fundación, voy a buscar a todas las personas que Andrés lastimó y voy a compensarlas. No va a ser suficiente, nunca va a ser suficiente, pero es algo. Me miró directamente a los ojos. Y si tú aceptas casarte conmigo, quiero que formes parte de eso. Quiero que usemos su dinero sucio para hacer algo bueno, para que al menos su muerte tenga algún significado. La habitación daba vueltas, porque ahora no era solo una decisión entre dignidad y dinero, era una decisión moral, entre convertirme en cómplice de un monstruo o usar su dinero para reparar parte del daño que causó.
Necesito tiempo, dije levantándome. Necesito procesar esto. Lo entiendo, pero hay algo más que necesitas saber antes de irte. ¿Qué cosa? El abogado me dio algo, hace 2 semanas, algo que Andrés dejó específicamente para que yo te lo diera, cuando estuvieras lista. Sacó un sobre, pequeño, con mi nombre escrito con la letra de Andrés. Es una carta, para ti, de él. Tomé el sobre con manos temblorosas. No quería abrirlo. No quería leer las palabras de un hombre que me mintió durante 9 años, que destruyó vidas, que manipuló todo. Pero también necesitaba saber. Necesitaba escuchar qué excusa tenía, qué justificación patética iba a dar por todo lo que hizo. ¿La leíste?, le pregunté a Victoria. No, está sellada. Y Andrés me hizo prometer que no la abriría, que solo te la daría a ti. ¿Y le hiciste caso? ¿Incluso después de todo lo que te hizo? Sí. Porque hay cosas que son tuyas, y esta carta es una de ellas. Guardé el sobre en mi bolso. No tenía fuerzas para leerla ahí, no delante de Victoria, no en ese momento. ¿Cuándo nos vemos otra vez?, preguntó. No lo sé. Elena, tenemos 5 meses y medio para decidir, para investigar, para prepararnos si vamos a aceptar. ¿Tú ya decidiste? ¿Vas a aceptar? Victoria se quedó callada por un momento. Estoy considerándolo, porque $8 millones me permitirían compensar a mucha gente, pero también porque soy egoísta, porque quiero seguridad financiera, porque quiero no tener que trabajar nunca más. ¿Y los 5 años? ¿Estar casada conmigo? No sé cómo va a funcionar, pero tal vez podemos hacer que funcione, vivir juntas, como roommates, mantener las apariencias legalmente, pero vivir vidas separadas. ¿Y si una de las dos conoce a alguien? ¿Si nos enamoramos? Entonces tendremos que decidir si vale la pena perder el dinero, pero eso es un problema para el futuro. Ahora el problema es decidir si aceptamos o no. Caminé hacia la puerta, pero antes de salir me volteé. ¿Lo amaste? ¿Realmente? ¿O solo te gustaba el dinero? Victoria me miró con lágrimas en los ojos. Lo amé. Demasiado. Por demasiado tiempo. Incluso cuando me hacía daño. Incluso cuando me mentía. Incluso cuando elegía a otra persona sobre mí. Y eso me convierte en patética. O en humana. No lo sé. Yo también lo amé, admití. Y también me hace sentir patética. Porque ¿cómo puedes amar a alguien que no existe? ¿Cómo puedes extrañar a una persona que nunca fue real? No lo sé. Pero aquí estamos. 2 mujeres que amaron al mismo fantasma. Y ahora tenemos que decidir si vamos a dejar que ese fantasma controle nuestro futuro, o si vamos a tomar ese control de vuelta. Salí de esa oficina con más preguntas que respuestas, con más dolor que cuando entré, y con un sobre en mi bolso que pesaba como una piedra. Manejé a casa en piloto automático, sin pensar, sin sentir, anestesiada por el shock de todo lo que acababa de descubrir. Cuando llegué, me senté en la sala, saqué el sobre, lo miré durante 20 minutos sin abrirlo, y finalmente, con manos temblorosas, rompí el sello, saqué la carta, y empecé a leer las últimas palabras de mi esposo muerto, y lo que leí me destruyó de formas que no sabía que eran posibles, porque Andrés no se disculpó, no pidió perdón, no explicó nada, solo dejó instrucciones, frías, calculadas, sobre cómo quería que viviera el resto de mi vida. Y en ese momento entendí. Andrés no me amó nunca, no amó a Victoria tampoco, solo se amaba a sí mismo, y nosotras éramos solo piezas en su juego, peones que movía a su antojo, y ahora que estaba muerto, quería seguir moviendo las piezas, desde la tumba, para siempre. Pero tenía una decisión que tomar, y por primera vez en mi vida iba a hacer una decisión que él no controlaba, porque estaba muerto, y yo estaba viva, y el poder ahora era mío. Solo tenía que decidir cómo usarlo. La carta decía lo siguiente, palabra por palabra, sin emoción. Elena, si estás leyendo esto, significa que morí. Y significa que ya hablaste con Victoria, y probablemente me odias. Eso está bien, puedes odiarme, no me importa, porque estaré muerto. Pero necesito que entiendas algo. Nunca te amé, no de la forma que esperabas, no de la forma que merecías. Te elegí porque eras conveniente, estable, el tipo de mujer que hace que un hombre se vea bien en sociedad. Victoria era mi verdadero amor, siempre lo fue, pero su familia nos separó.
Dijeron que no era suficientemente bueno para ella, que venía de familia pobre, que nunca le daría la vida que merecía, así que me fui, hice dinero, mucho dinero, y cuando volví era demasiado tarde. Ella había seguido adelante, o eso pensé, pero nunca dejamos de amarnos, y cuando me dijeron que mi corazón estaba fallando, que solo me quedaban meses, decidí hacer algo que nos permitiera estar juntas después de mi muerte. El testamento no es crueldad, es mi último regalo, para ambas, porque si se casan, tendrán seguridad financiera, y tendrán una a la otra, y tal vez, con tiempo, encontrarán algo que yo nunca pude darles. Paz. No espero perdón. Solo espero que entiendas que hice lo mejor que pude. Con las cartas que la vida me dio, adiós, Elena. Fuiste una buena esposa, mejor de lo que merecía. Andrés. Leí la carta 3 veces, 4, 5, tratando de encontrar alguna señal de remordimiento, alguna palabra que mostrara que al menos sintió algo de culpa, pero no había nada, solo justificación, solo excusas, solo un hombre que incluso al borde de la muerte no pudo admitir que era un monstruo. ¿Y saben qué es lo más doloroso de todo? Que tenía razón en algo. Yo fui una buena esposa, demasiado buena, tan buena que ignoré todas las señales, todas las mentiras, todos los momentos donde debía haber preguntado más, exigido más, esperado más, pero no lo hice, porque estaba entrenada, como todas las mujeres, para ser complaciente, para no hacer olas, para agradecer las migajas que nos tiran, y ahora estaba sentada en mi sala, en la casa que él compró con dinero sucio, rodeada de muebles que él eligió, viviendo una vida que él diseñó, y preguntándome cómo fui tan ciega. Esa noche no dormí, me quedé despierta mirando el techo, haciendo cálculos, pensando en escenarios. Si aceptaba el matrimonio con Victoria, recibía $4 millones. Ella recibía los otros 4, y teníamos que estar casadas por 5 años mínimo. 5 años de mi vida, de mis 38 a mis 43, los años donde todavía podría rehacer mi vida, conocer a alguien, enamorarme de verdad, tener hijos si quisiera, pero con $4 millones nunca tendría que trabajar otra vez. Podría viajar, vivir cómodamente, hacer lo que quisiera, sin depender de nadie. Si rechazaba el matrimonio, perdía todo, la casa, el dinero, los ahorros, todo estaba a nombre de Andrés, y según sus abogados, yo no tenía derecho a nada porque firmé un acuerdo prenupcial hace 9 años. Un acuerdo que decía que en caso de muerte, su fortuna iría donde él decidiera. No sabía que ese documento significaba eso. Andrés me dijo que era solo un formalismo legal, y yo firmé porque confiaba. ¡Qué idiota! Sin el dinero de la herencia, tendría que empezar de cero, buscar trabajo, rentar un departamento, vivir con lo básico, a los 38 años, después de haber vivido 9 años de lujo. No era imposible, pero era humillante. Era empezar otra vez, admitir que desperdicié casi una década de mi vida con alguien que nunca me valoró. Llamé a mi mejor amiga, Carolina, a las 3 de la madrugada. «Elena, ¿qué pasó?» Le conté todo. El testamento. Victoria, la cláusula de 5 años, la carta, los secretos de Andrés, todo. Cuando terminé, hubo un largo silencio del otro lado. «Carolina, estoy aquí, solo estoy procesando. Esto es... Dios, esto es demasiado. Lo sé. ¿Y qué vas a hacer?» «No lo sé, por eso te llamo. Elena, escúchame. Ese dinero está manchado de sangre. Andrés destruyó vidas por él. ¿De verdad quieres vivir con eso?» Pero Victoria dijo que iba a usar el dinero para compensar, para reparar. ¿Y le crees? Apenas la conoces. Fue la amante de tu esposo durante 9 años. ¿Cómo sabes que no te va a traicionar también? La pregunta me golpeó, porque tenía razón. No conocía a Victoria. No sabía si podía confiar en ella. No sabía si su plan de compensación era real o solo otra mentira para convencerme. «No lo sé», admití. «¿Pero qué opciones tengo? Tienes la opción de irte, de empezar de nuevo, sin ese dinero, sin esa culpa. ¿Y vivir en la pobreza? Después de todo lo que pasé, no sería pobreza, sería una vida normal, la vida que la mayoría de la gente vive. ¿Tan terrible es eso?» Las lágrimas empezaron a caer. «No lo sé, Carolina. No sé qué es terrible y qué no. No sé qué es correcto. No sé nada». «¿Sabes qué creo?», dijo Carolina con voz suave.
Creo que Andrés te rompió, te hizo dudar de tu propio juicio, de tu valor, y ahora estás buscando permiso para tomar el dinero, porque piensas que lo mereces después de todo lo que sufriste. ¿Y no lo merezco? No es cuestión de merecimiento, es cuestión de con qué puedes vivir. ¿Puedes vivir sabiendo que ese dinero viene de extorsión, de manipulación? ¿De medicamentos cancelados que pudieron salvar vidas? Victoria dijo que lo usaría para compensar. Victoria dice muchas cosas, pero ¿tú qué dices? ¿Tú qué quieres? Y ahí estaba, la pregunta que llevaba semanas evitando. ¿Qué quería yo? No lo que era conveniente, no lo que tenía sentido financiero, sino lo que realmente quería. Quiero que Andrés no hubiera muerto, dije con voz quebrada. Quiero que estuviera vivo para poder gritarle, para poder confrontarlo, para poder preguntarle por qué. ¿Por qué me mintió? ¿Por qué me usó? ¿Por qué nunca fui suficiente? Pero está muerto. Lo sé. Y me quitó eso también. Me quitó el cierre. La oportunidad de decirle todo lo que siento, de hacerle pagar por lo que hizo. Entonces no dejes que te quite más, no dejes que controle tu futuro también. Colgamos, y me quedé sentada en la oscuridad, pensando en las palabras de Carolina, pensando en lo que realmente quería, y me di cuenta de algo. No quería el dinero, no realmente, quería justicia, quería que Andrés pagara, quería que el mundo supiera qué clase de hombre fue, y tal vez había una forma de hacer ambas cosas. Al día siguiente llamé a Victoria. Necesitamos hablar, en persona, ahora. ¿Encontraste algo? No. Decidí algo. Y necesitas escucharlo antes de que cambie de opinión. Nos encontramos en su oficina otra vez. Y esta vez no había nervios. No había lágrimas. Solo determinación. Voy a aceptar, dije. Voy a casarme contigo, pero con condiciones. ¿Qué condiciones? Primera condición. Vamos a contratar investigadores privados, los mejores, para encontrar a todas las personas que Andrés lastimó, y vamos a compensarlas, no con una fracción del dinero, con todo lo que necesiten. Victoria asintió. De acuerdo. Segunda condición. Vamos a exponer públicamente todo lo que Andrés hizo. Vamos a destruir su reputación. Vamos a asegurarnos de que nadie lo recuerde como el hombre de negocios exitoso, sino como el monstruo que fue. Eso va a traer problemas, demandas, publicidad negativa. No me importa. Él me quitó 9 años. Le voy a quitar su legado. Victoria me miró con algo que parecía respeto. ¿Tercera condición? Durante los 5 años que estemos casadas, vamos a ser honestas, brutalmente honestas, sin mentiras, sin secretos, sin repetir los errores de Andrés. ¿Y si no funciona? ¿Si nos odiamos? Entonces al menos nos odiaremos con honestidad, y eso es más de lo que Andrés nos dio. Victoria extendió la mano. Trato. La estreché. Y en ese momento sellamos algo más que un acuerdo financiero. Sellamos una alianza. Entre 2 mujeres rotas. Contra un hombre muerto que pensó que podía controlarnos para siempre. Pero estaba equivocado. Porque ahora teníamos el poder, y lo íbamos a usar. No de la forma que él quería, sino de la forma que nosotras decidíamos. Y esa decisión iba a cambiar todo. Contratar investigadores privados fue más fácil de lo que pensé. Victoria conocía a alguien, un hombre llamado Rafael Cortés, ex detective de policía. Ahora trabajaba por su cuenta, especializado en casos corporativos, en fraude, en encontrar lo que la gente escondía. Nos reunimos los 3 en un café discreto, lejos de miradas, lejos de chismes. ¿Qué necesitan exactamente? Rafael nos miró con curiosidad profesional. Necesitamos encontrar a todas las personas que Andrés Mendoza lastimó, dije directamente. Inquilinos extorsionados, empleados despedidos injustamente, víctimas de sus negocios sucios. ¿Y cuánto tiempo tengo? 5 meses. Rafael silbó. Es poco tiempo para una investigación completa. ¿Puedes hacerlo? Puedo, pero va a costar. El dinero no es problema, dijo Victoria. Tenemos acceso a la cuenta de Andrés. Usa lo que necesites. Durante las siguientes semanas, Rafael trabajó, y nosotras también. Revisamos cada documento que Andrés dejó, cada correo, cada mensaje, cada transacción bancaria. Y lo que encontramos fue peor de lo que imaginamos, porque Andrés no solo extorsionaba inquilinos, también tenía un esquema con las clínicas, sobrefacturaba a pacientes de seguros públicos, les cobraba tratamientos innecesarios.
y se quedaba con la diferencia. Hay al menos 50 casos documentados, me dijo Victoria una tarde mientras revisábamos archivos. 50 familias que pagaron de más, que se endeudaron, que confiaron en él porque era médico. ¿Cómo vivía con eso? Mi voz temblaba. ¿Cómo se miraba al espejo? Porque no sentía culpa. Los narcisistas no sienten culpa, solo sienten derecho a tomar lo que quieren, sin importar a quién lastimen. Pasábamos cada vez más tiempo juntas, en su oficina, en mi casa, revisando documentos, planificando, coordinando con Rafael, y algo extraño empezó a pasar. Empecé a verla diferente, no como la amante de mi esposo, sino como una persona, con su propio dolor, su propia historia. ¿Por qué nunca te casaste?, le pregunté una noche. Estábamos en mi sala, con vino, con papeles esparcidos por todas partes. Porque después de Andrés no pude confiar en nadie. Cada hombre que conocía lo comparaba con él, y ninguno medía, no porque fueran peores, sino porque yo estaba rota. Te entiendo, yo también estoy rota. Lo sé, por eso tal vez esto funcione. 2 personas rotas tratando de arreglar lo que un hombre destruyó. ¿Y saben qué es lo más irónico? Que Andrés planeó este matrimonio como forma de control, como su último poder sobre nosotras. Pero lo que no anticipó fue que al forzarnos a estar juntas, nos estaba dando algo que él nunca pudo dar: verdad, honestidad, alianza. Rafael nos llamó 2 meses después. Necesito que vengan a mi oficina, encontré algo. Cuando llegamos tenía documentos esparcidos sobre su escritorio, fotos, declaraciones, evidencia. Encontré a 17 familias que fueron directamente afectadas por Andrés. Inquilinos extorsionados, pacientes sobrefacturados y algo más. ¿Qué cosa? Encontré a la familia del director de investigación, el del medicamento de cáncer que Andrés canceló. El estómago se me revolvió. ¿Están vivos? Sí. Pero el director murió hace 2 años. Suicidio. Después de que Andrés lo arruinara, perdió todo. Su casa, su familia, su dignidad. Y una noche decidió que no podía más. Las lágrimas empezaron a caer, porque ese hombre murió por culpa de Andrés, y yo dormía al lado de su asesino sin saberlo. Su esposa todavía vive aquí, en Guadalajara, con sus 2 hijos. Trabaja limpiando casas, apenas sobreviven. Necesito hablar con ella, dije de inmediato. No sé si sea buena idea, ella te odia, porque eras la esposa de Andrés, representa todo lo que su familia perdió. No me importa. Necesitas saber que no todos somos monstruos. 2 días después, toqué la puerta de un departamento pequeño en una zona humilde de la ciudad. Una mujer abrió, de unos 50 años, cansada, con ojos que habían visto demasiado dolor. ¿Señora Ramírez? Sí. Mi nombre es Elena Mendoza, era la esposa de Andrés Mendoza. Su rostro se endureció. ¿Qué quiere? Quiero disculparme por lo que mi esposo le hizo, por lo que le quitó, y quiero compensarla. No quiero su dinero sucio. No es mi dinero, es el dinero que Andrés robó, y estoy aquí para devolverlo. A usted, a todas las personas que él lastimó. La señora Ramírez me miró con desconfianza. ¿Por qué haría eso? Porque mi esposo me mintió durante 9 años. Porque vivía con un monstruo sin saberlo. Y porque aunque no puedo traer a su esposo de vuelta, puedo asegurarme de que sus hijos tengan el futuro que merecen. Se quedó callada por un largo momento y después empezó a llorar. Mi esposo era un buen hombre, un hombre brillante, y el señor Mendoza lo destruyó, por dinero, por poder, por nada. Lo sé, y lo siento. Siento no haber visto quién era. Siento no haber detenido esto antes. Usted no sabía. Debía haber sabido. Debía haber preguntado más, exigido más, pero no lo hice, y ahora su familia pagó el precio. La señora Ramírez me invitó a pasar, y durante las siguientes 2 horas me contó su historia, cómo su esposo había trabajado durante años en ese medicamento, cómo creía que iba a salvar vidas, cómo Andrés lo destruyó en meses. ¿Sabe cuántas personas murieron esperando ese medicamento? Me preguntó con voz rota. No. ¿Cientos? Tal vez miles. Y mi esposo cargaba con esa culpa, aunque no fue su culpa, fue del señor Mendoza, pero mi esposo no pudo vivir con eso. Cuando salí de ese departamento, Victoria me esperaba en el auto. ¿Cómo te fue? Horrible.
Innecesario. Le conté todo. Y cuando terminé, Victoria tenía lágrimas en los ojos. Necesitamos hacer más, dijo. No solo compensar económicamente. Necesitamos limpiar el nombre del doctor Ramírez. Necesitamos decirle al mundo que él tenía razón, que el medicamento funcionaba, que Andrés lo canceló por codicia. ¿Y cómo hacemos eso? Conozco periodistas de investigación que han estado buscando una historia sobre corrupción farmacéutica. Les voy a dar todo, cada documento, cada correo, cada prueba. Andrés va a quedar como el villano, porque lo era, y el mundo necesita saberlo. Durante los siguientes 2 meses trabajamos sin parar. Rafael encontró a más víctimas, 17 se convirtieron en 32, y después en 58. Cada nombre era una historia, cada historia era un dolor, y cada dolor nos recordaba por qué estábamos haciendo esto. Y algo más pasó. Entre Victoria y yo, dejamos de ser extrañas forzadas a un matrimonio. Empezamos a ser amigas, aliadas, confidentes. ¿Sabes?, me dijo una noche. Estábamos en su departamento, trabajando hasta tarde. Nunca pensé que diría esto, pero me alegro de que Andrés muriera. ¿Por qué? Porque si siguiera vivo, yo seguiría siendo su amante secreta, siguiera mintiendo, siguiera esperando que me eligiera, y tú seguirías viviendo en la mentira, sin saber quién era realmente. Pero causó tanto daño antes de morir. Lo sé. Pero ahora tenemos la oportunidad de arreglarlo, y eso es más de lo que muchas personas tienen. Me miró directamente a los ojos. Elena, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Me odias? Por haberme acostado con tu esposo durante años, por no haberte dicho, por ser cómplice de sus mentiras. La pregunta me tomó por sorpresa, porque había pasado tanto tiempo enojada. Pero en algún momento entre los documentos, las víctimas y las lágrimas compartidas, el odio se había transformado en otra cosa. No, dije honestamente, no te odio, porque tú también fuiste víctima. Él te manipuló igual que a mí, te hizo creer que eras especial, que eras la única, cuando en realidad solo eras otra pieza en su tablero. Gracias por decir eso. ¿Y tú? ¿Me odias por haber sido la esposa legítima? ¿Por haber tenido lo que tú querías? No, porque ahora entiendo que no tenías nada que yo quisiera, tenías una mentira, igual que yo, y ambas pagamos por creerla. Nos abrazamos, y por primera vez desde que Andrés murió, sentí algo parecido a paz, porque no estaba sola, porque alguien más entendía, porque juntas éramos más fuertes que lo que él fue, y cuando finalmente nos casáramos, no sería por él, sería a pesar de él. Sería nuestra forma de tomar el control, de reescribir la historia, de convertir su último acto de manipulación en nuestro primer acto de libertad. Faltaban 3 meses para que expirara el plazo, 3 meses para terminar la investigación, para encontrar a las últimas víctimas, para preparar la exposición pública, y después nos casaríamos, no con amor, pero con respeto, con honestidad, con un propósito más grande que nosotras, y eso era suficiente. Nos casamos un martes en el juzgado civil, sin invitados, sin flores, sin nada que se pareciera a una boda real, solo nosotras dos, el juez, 2 testigos que el juzgado nos asignó, y los papeles que convertirían este acto burocrático en un matrimonio legal. ¿Elena Mendoza acepta a Victoria Solís como su esposa? La palabra esposa sonaba extraña, incorrecta, como algo que no debía existir en esta realidad. Acepto. Victoria Solís, ¿acepta a Elena Mendoza como su esposa? Victoria me miró, y vi en sus ojos lo mismo que probablemente ella veía en los míos. No amor, pero sí algo. Respeto, alianza, determinación. Acepto. Por el poder que me confiere el Estado, las declaro esposas. Pueden besarse. El juez sonaba incómodo, como si él tampoco entendiera qué diablos estaba pasando. 2 mujeres que claramente no se amaban, casándose por razones que no podía comprender. Victoria se inclinó, me dio un beso rápido en la mejilla, y eso fue todo. Nuestro matrimonio, sellado en menos de 10 minutos, sin romance, sin alegría, solo legalidad. Firmamos los papeles, salimos del juzgado, y nos sentamos en su auto en el estacionamiento sin saber qué decir. Bueno, dijo Victoria finalmente. Ya está. Sí. ¿Te sientes diferente? No. ¿Tú? No, solo me siento cansada.
Y era verdad. Ambas estábamos agotadas. Los últimos 3 meses habían sido un tornado de investigación, de emociones, de descubrimientos que nos quebraban un poco más cada día, pero también nos habían fortalecido, porque ya no éramos las mujeres que Andrés dejó atrás, ya no éramos víctimas pasivas, éramos algo nuevo, algo que él nunca anticipó. La conferencia de prensa es mañana, dijo Victoria mirando su teléfono. ¿Estás lista? No, pero lo voy a hacer de todas formas. Porque eso era lo que hacías cuando tenías miedo. No esperabas a estar lista, solo actuabas, y dejabas que el coraje te alcanzara en el camino. Al día siguiente, frente a 20 periodistas, una cámara de televisión y medio mundo viendo por internet, destrozamos la reputación de Andrés Mendoza. Rafael presentó las pruebas, documentos, testimonios, números que no mentían, 58 víctimas identificadas, millones de pesos robados, vidas destruidas, un medicamento cancelado que pudo salvar cientos de vidas. Y Victoria y yo contamos nuestra historia, cómo nos manipuló, cómo nos mintió, cómo incluso en la muerte intentó controlarnos. Andrés Mendoza no fue un empresario exitoso, dije mirando directamente a la cámara. Fue un criminal, un manipulador, un hombre que destruyó vidas por dinero y poder. Y hoy estamos aquí para asegurarnos de que el mundo sepa la verdad. Las preguntas de los periodistas fueron brutales. ¿Por qué se casaron si no se aman? Porque el testamento nos obligaba, y decidimos usar ese dinero para compensar a las personas que Andrés lastimó. ¿Van a vivir juntas como pareja? Vamos a vivir juntas como compañeras, como aliadas. Los detalles privados de nuestro matrimonio son privados. ¿No les parece hipócrita aceptar el dinero mientras lo exponen? Esa pregunta me dolió, porque tocaba la herida que llevaba meses sangrando, la culpa de aceptar dinero sucio. Sí, dije honestamente, es hipócrita, y viviré con esa contradicción el resto de mi vida. Pero decidí que era mejor usar ese dinero para bien que dejarlo en manos de una fundación anónima. Al menos así, las víctimas reciben justicia. Victoria agregó algo que no habíamos planeado. Y quiero aclarar algo. Fui amante de Andrés durante 9 años. Mientras él estaba casado, eso me convierte en cómplice, y cargo con esa culpa. Pero ya no voy a permitir que esa culpa me paralice. Voy a usarla como combustible para hacer lo correcto. La honestidad brutal resonó. Algunos periodistas asintieron, otros escribían frenéticamente, y yo supe que habíamos logrado algo. No redención completa, pero al menos verdad, al menos transparencia. La noticia explotó. Para la noche, estábamos en todos los portales de noticias, en redes sociales, en programas de televisión, las esposas que destruyeron el legado de su esposo muerto. El matrimonio más extraño del año. Justicia desde la tumba. Los comentarios eran mixtos. Algunos nos llamaban valientes, otros hipócritas. Algunos decían que éramos víctimas, otros que éramos cómplices. Y probablemente todos tenían razón, porque la vida real no es blanco y negro, es gris, es complicado, es contradictorio. Esa noche, nuestra primera noche como esposas oficiales, nos sentamos en el departamento de Victoria, porque habíamos decidido vivir ahí. La casa donde viví con Andrés tenía demasiados fantasmas. ¿Crees que hicimos lo correcto?, preguntó Victoria con una copa de vino en la mano. No lo sé, pero creo que hicimos lo único que podíamos hacer. La familia de Andrés me mandó mensajes, su hermano, su madre, todos furiosos. Dicen que arruinamos su memoria, que éramos unas malagradecidas. ¿Y qué les dijiste? Nada. Los bloqueé, porque no les debo explicaciones, no después de lo que su hijo hizo. Brindamos. Por nada en particular, solo por haber sobrevivido otro día, por haber dado el primer paso hacia algo parecido a justicia. ¿Y saben qué es lo más extraño de todo esto? Que mientras el mundo nos juzgaba, mientras la familia de Andrés nos maldecía, mientras algunos nos llamaban heroínas y otros villanas, nosotras dos nos sentíamos en paz, por primera vez en meses, porque habíamos dicho la verdad, habíamos roto el silencio, y aunque las consecuencias apenas estaban comenzando, al menos ya no cargábamos solas con el peso de los secretos de Andrés. La primera víctima que compensamos fue la señora Ramírez, la viuda del científico,
Le dimos $200,000, suficiente para que no tuviera que limpiar casas nunca más. Algo insuficiente para la educación de sus hijos, suficiente para una vida digna. «¿No puedo aceptar esto?», dijo llorando cuando le mostramos el cheque. «Sí puede. Y va a aceptar, porque es lo mínimo que podemos hacer. Pero es demasiado. No es suficiente. Nunca va a ser suficiente para devolver a su esposo. Pero es un comienzo». La señora Ramírez nos abrazó y lloró en nuestros hombros, y nosotras lloramos también. Porque en ese momento no éramos extrañas. Éramos mujeres que habían sido destruidas por el mismo hombre. Y ahora estábamos tratando de reconstruir algo de lo que él rompió. Compensamos a las otras 57 víctimas durante los siguientes 2 meses. Algunas aceptaron con gratitud, otras con desconfianza, y algunas rechazaron el dinero completamente. No quiero nada que venga de él. Que nos dijo un inquilino que Andrés había extorsionado. Prefiero vivir pobre y con dignidad, y lo respetamos, porque entendíamos, porque el dinero de Andrés estaba manchado. Y aunque intentáramos limpiarlo usándolo para bien, siempre tendría ese olor, esa mancha. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y lentamente nos adaptamos a nuestra nueva vida. Victoria trabajaba desde casa. Yo empecé a estudiar psicología, porque quería entender qué tipo de persona era Andrés, qué lo hizo así, y cómo identificar a otros como él antes de que destruyeran más vidas. Cenábamos juntas, hablábamos de nuestros días, veíamos películas los viernes, no como pareja, pero como compañeras de casa que se caían bien, que se respetaban. Y una noche, 3 meses después de la boda, Victoria me preguntó algo que había estado evitando. «¿Qué vas a hacer cuando pasen los 5 años?» «¿Qué quieres decir?» «Cuando se cumpla el requisito legal, cuando podamos divorciarnos sin perder el dinero. ¿Vas a irte?» La pregunta me tomó por sorpresa, porque no había pensado en eso. No realmente, había estado tan enfocada en el presente que el futuro parecía lejano, irreal. «No lo sé», admití. «¿Tú quieres que me vaya?» «No, pero tampoco quiero que te quedes si no quieres estar aquí». «Victoria, hace 6 meses nos odiábamos. Ahora somos, no sé qué somos. Pero no me hace infeliz estar aquí. ¿A ti?» «No, de hecho, es lo opuesto. Por primera vez en años no me siento sola, aunque nuestro matrimonio sea raro, aunque no tenga sentido para nadie más, para mí tiene sentido, para mí también». Y en ese momento algo cambió, no sé qué exactamente, pero la forma en que nos miramos, la forma en que el silencio se sentía cómodo en vez de incómodo, la forma en que mi corazón latió un poco más rápido. Tal vez Andrés tenía razón en algo, tal vez necesitábamos encontrarnos, pero no de la forma retorcida que él planeó, sino de forma natural, orgánica, honesta. Y tal vez, solo tal vez, este matrimonio forzado se estaba convirtiendo en algo real, algo que elegíamos, no por dinero, no por obligación, sino porque juntas éramos mejores que separadas, pero eso era problema para el futuro. Ahora solo necesitábamos sobrevivir los próximos 4 años y 9 meses, y descubrir quiénes éramos más allá del trauma que Andrés nos dejó, y algo me decía que lo que encontraríamos iba a sorprendernos a ambas. 1 año después de casarnos, desperté con Victoria a mi lado. No en la misma cama, todavía dormíamos en habitaciones separadas, pero su habitación quedaba al lado de la mía, y por alguna razón, saber que estaba ahí me hacía dormir mejor, me hacía sentir menos sola. Era sábado, ninguna tenía que trabajar, y habíamos planeado algo especial, algo que llevábamos meses posponiendo porque no estábamos listas. Íbamos a visitar la tumba de Andrés, no para llorar, no para perdonar, sino para cerrar, para decirle adiós a la versión de él que habíamos amado, y para enterrar finalmente todo lo que representaba. Manejamos en silencio, con café en las manos, con el peso de lo que íbamos a hacer sentado entre nosotras como un tercer pasajero. La tumba era simple, una lápida de mármol gris, sin flores, sin visitantes, solo su nombre, sus fechas y nada más. Andrés Mendoza, 1981 a 2023. Amado esposo. Las palabras amado esposo me hicieron reír. Una risa amarga. Porque era mentira. No fue amado. No realmente. Fue útil. Fue conveniente. Pero nunca fue amado de la forma que él pensaba.
Victoria fue la primera en hablar. Vine a decirte algo que debía haberte dicho hace 11 años cuando me dejaste. Se arrodilló frente a la tumba, con las manos en el pasto, con la voz firme. No te amé. Pensé que lo hacía, pero era adicción, era dependencia, era necesidad enfermiza de validación, porque me hiciste creer que sin ti no valía nada, y durante años lo creí. Pero ahora entiendo, no fuiste tú quien me completaba, eras tú quien me vaciaba, y llenaba ese vacío con migajas de atención, con promesas rotas, con mentiras que me decía a mí misma para justificar por qué seguía volviendo. Se levantó, con lágrimas en los ojos pero con fuerza en la voz. Así que gracias, por morir, por liberarme. Porque vivo ahora fue la única forma en que pude ser libre. Fue mi turno. Me arrodillé en el mismo lugar y miré la lápida como si Andrés pudiera escucharme, como si importara. Yo también te amé, o pensé que lo hacía, porque me enseñaron que el amor era sacrificio, era complacer, era no hacer preguntas, y fui buena en eso, tan buena que me perdí en el proceso. Pero aquí está la verdad, no te extraño, extraño la ilusión, extraño la idea de ti, del esposo perfecto, del matrimonio perfecto. Pero a ti, al hombre real, no te extraño ni un segundo. Y quiero que sepas algo, tu plan falló. Pensaste que al forzarnos a casarnos, nos estabas controlando desde la tumba, pero lo que lograste fue liberarnos, porque al obligarnos a estar juntas, nos diste la oportunidad de sanarnos, juntas, sin ti. Me levanté y tomé la mano de Victoria. Y en ese momento no era un gesto romántico, era un gesto de solidaridad, de alianza, de dos mujeres que sobrevivieron al mismo monstruo. Nunca vamos a volver aquí, dijo Victoria. Esta es la última vez que tu memoria ocupa espacio en nuestras vidas. Caminamos de regreso al auto, sin mirar atrás, y cuando arrancamos, sentí algo que no había sentido en meses, ligereza, como si hubiera dejado algo pesado en esa tumba, algo que ya no necesitaba cargar. ¿Cómo te sientes?, preguntó Victoria mientras manejaba. Libre. Yo también. Fuimos a un café, nuestro café favorito, el que habíamos descubierto juntas hace meses, donde conocían nuestro orden, donde nadie nos juzgaba por ser dos mujeres casadas que claramente no eran pareja romántica. Necesito contarte algo, dije cuando llegaron nuestros lates. ¿Qué cosa? Conocí a alguien. Victoria dejó su taza. Alguien como alguien que me gusta, un profesor de la universidad. Se llama Daniel, es amable, honesto y me hace reír. Esperé su reacción, porque técnicamente estábamos casadas, y aunque no era una relación real, no sabía cómo se sentiría sobre esto. ¿Y quieres salir con él? No lo sé, porque estoy casada, contigo, y aunque no sea real, es legal, y no quiero complicar las cosas. Victoria tomó mi mano sobre la mesa. Elena, escúchame, esto no es una prisión, sí, tenemos que estar casadas legalmente por 5 años, pero eso no significa que tengas que renunciar a tu vida. Si quieres salir con Daniel, hazlo. ¿Y tú? ¿Cómo te sentirías? Feliz por ti, porque mereces ser feliz, mereces amor real. Y si Daniel te lo puede dar, o entonces deberías intentarlo. Las lágrimas empezaron a caer, porque la generosidad de Victoria, después de todo lo que pasamos, me rompía de la mejor forma. ¿Y tú? ¿Has conocido a alguien? Victoria sonrió, una sonrisa triste. No. Y honestamente no sé si quiero, porque por primera vez en mi vida estoy cómoda estando sola. Bueno, no sola, estoy contigo, pero sin una relación romántica, y eso se siente bien. ¿Y qué pasa con nosotras? ¿Seguimos siendo amigas? ¿Compañeras de casa? ¿Qué? Somos familia, dijo Victoria con convicción, no del tipo tradicional, pero familia al fin, porque elegimos estar juntas, elegimos sanarnos juntas, y eso cuenta más que la sangre. ¿Y saben qué aprendí durante ese año? Que la familia no es quien te obliga a estar, es quien te da la libertad de irte, pero te hace querer quedarte. 3 meses después, las 58 víctimas habían sido compensadas completamente. Y creamos la Fundación Ramírez, en honor al científico que Andrés destruyó. La fundación tenía 2 propósitos. Primero, apoyar investigación médica independiente. Financiar científicos que no tenían recursos pero tenían ideas brillantes. Segundo, ayudar a familias de víctimas de fraude corporativo.
Victoria era la directora, yo era la vocera, y juntas dedicábamos cada día a deshacer el daño que Andrés causó. No era suficiente, nunca iba a ser suficiente, pero era algo, y algo era mejor que nada. El legado de Andrés estaba completamente destruido. Su nombre era sinónimo de corrupción. Sus clínicas fueron investigadas y multadas. Su familia nos odiaba, pero no nos importaba, porque habíamos elegido la verdad sobre la comodidad. 1 año y medio después de casarnos, Victoria me llamó al trabajo. Su voz sonaba extraña. Necesito que vengas a casa, ahora. ¿Qué pasó? Solo ven. Cuando llegué, Victoria estaba en la sala, con un sobre en las manos, temblando. ¿Qué es eso? Una carta de mi madre. Murió hace 2 semanas y su abogado me la entregó hoy. ¿Qué dice? Victoria me dio el sobre, y cuando lo abrí, mi corazón se detuvo. Porque la carta revelaba algo que ninguna de las dos sabíamos, algo que Andrés nos había ocultado hasta el final. La madre de Victoria era quien separó a Andrés y Victoria hace 11 años, porque descubrió que Andrés estaba casado con otra mujer, en secreto, antes de conocer a Victoria. Esa mujer murió 2 meses después, de forma sospechosa, y nunca se investigó. Andrés estuvo casado antes, dije con voz rota. Sí, y su esposa murió, y él heredó todo su dinero. Ese fue su primer paso para construir su fortuna. ¿Crees que la mató? No lo sé. Pero el timing es sospechoso, y después de todo lo que hemos descubierto, nada me sorprendería. Nos sentamos en silencio, procesando, porque cada vez que pensábamos que habíamos descubierto todo sobre Andrés, aparecía algo más, otra capa de oscuridad, otra víctima, otro secreto. ¿Qué hacemos con esto?, preguntó Victoria. Lo investigamos, y si hay evidencia lo exponemos también, porque merece ser conocido, toda la verdad, por horrible que sea. Y así fue. Durante los siguientes 6 meses investigamos, y descubrimos que la primera esposa de Andrés había cambiado su testamento días antes de morir, dejándole todo a él, y que había muerto de un ataque al corazón, igual que Andrés. ¿Coincidencia? Tal vez. ¿Sospechoso? Definitivamente. Y nunca pudimos probar nada, pero el mundo supo, y el nombre de Andrés Mendoza quedó manchado para siempre. 4 años después de casarnos, Victoria y yo seguíamos viviendo juntas. Yo había salido con Daniel durante 1 año, pero terminamos. No porque fuera malo, sino porque me di cuenta de algo. No estaba lista para una relación, todavía estaba sanando, todavía estaba reconstruyéndome, y eso estaba bien. Victoria nunca salió con nadie, y tampoco le importaba, porque había encontrado propósito en el trabajo, en la fundación, en ayudar a otros. Un día, sentadas en nuestro café favorito, Victoria me preguntó algo que había estado pensando durante meses. ¿Qué vamos a hacer cuando se cumplan los 5 años? ¿Nos divorciamos? La pregunta me tomó por sorpresa, porque honestamente no había pensado en eso. Los 5 años habían pasado tan rápido. Entre el trabajo, la fundación, la sanación, que el tiempo se había evaporado. ¿Tú quieres divorciarte?, pregunté. No lo sé, legalmente podemos. Ya cumplimos el requisito, pero no sé si quiero. ¿Tú? Tampoco, porque esto funciona. Vivir juntas, ser familia, apoyarnos. No sé por qué cambiaría algo que funciona. ¿Entonces nos quedamos casadas? ¿Por qué no? No tenemos que explicarle nuestra vida a nadie. Y esa fue nuestra decisión, no divorciarnos, porque nuestro matrimonio, aunque empezó forzado, se había convertido en algo real, no romántico, pero real, auténtico, valioso. ¿Y saben qué aprendí durante estos 5 años? Que el amor no siempre es romántico. A veces es práctico, a veces es elegir a alguien cada día, no por pasión, sino por respeto, por gratitud, por el simple hecho de que juntas son mejores que separadas. Andrés pensó que nos estaba castigando, pero nos dio un regalo, la oportunidad de reconstruirnos, de sanarnos, de encontrar algo que él nunca entendió, conexión real, honestidad brutal, amor sin condiciones, y aunque el camino fue doloroso, aunque las cicatrices nunca desaparecerían completamente, estábamos aquí, vivas, libres, juntas, y eso era suficiente, más que suficiente, era todo.